Juan vivía una vida sencilla. Trabajaba en la fábrica. Volvía a casa con su perro, Rusty. Cenaba solo. El silencio era su compañero, hasta que llegó la televisión. Era un regalo de la señora Henderson, su anciana vecina. «No mires demasiado», le advirtió ella, con su voz áspera como un susurro. Él se rió entre dientes. ¿Qué más había que hacer? Esa noche la enchufó. La pantalla cobró vida con un parpadeo, una danza hipnótica de estática. Un escalofrío le recorrió la espalda. Lo atribuyó a un cableado antiguo. Los días se convirtieron en semanas interminables. Juan se sintió irresistiblemente atraído por la televisión. Era algo más que simple aburrimiento. Era una seducción que no podía explicar. La estática ya no era aleatoria. Aparecían rostros inquietantes, fugaces, distorsionados, pero innegablemente humanos y perturbadores. Probó otros canales, nada funcionaba. Solo la estática y los rostros. Una noche lo escuchó. Una voz, susurrando desde la estática, apenas audible, pero con una claridad escalofriante y perturbadora. Su nombre, sabía su nombre, increíblemente lo sabía. El miedo se convirtió en obsesión. Juan dejó de ir al trabajo, apenas dormía. La televisión le consumía. Tenía que entenderlo. Los susurros se intensificaron. Hablaban de sus miedos más profundos, de sus deseos más oscuros. Le prometían conocimiento, poder. Todo lo que tenía que hacer era escuchar. Una noche, la estática se abrió. Apareció una imagen, una mujer, hermosa, etérea. Sus ojos se clavaron en los suyos con una intensidad que le robó el aliento. Ella habló. «Juan», su voz, como el terciopelo y el hielo, le provocó escalofríos. «Te hemos estado esperando». Sus palabras eran a la vez una promesa y una amenaza. Quedó paralizado. La mujer le explicó que estaba atrapada, prisionera dentro de la televisión. Necesitaba su ayuda para escapar. A cambio, le ofrecía todo. Él quería creerla. Una parte de él, la parte racional, gritaba que era una locura, pero los susurros en su cabeza, la voz de la mujer, eran demasiado embriagadores. Accedió a ayudarla. La mujer instruyó a Juan. Tenía que encontrar cosas, objetos, lugares, rituales, pistas esparcidas por toda su ciudad. Cada paso le adentraba más en el misterio. Su investigación le llevó a la biblioteca local. Polvorientos archivos revelaron historias olvidadas, recortes de periódicos de la década de 1920. Una escalofriante narración comenzó a emerger. La mujer de la televisión se llamaba Evelyn. Una estrella del cine mudo, desapareció sin dejar rastro en la cima de su fama. Los periódicos lo llamaron la desaparición de la década. Siguiendo una corazonada, Juan se aventuró en su ático. Telarañas se le pegaban a la cara mientras hurgaba entre reliquias olvidadas. Allí, bajo capas de polvo y tiempo, lo encontró. Un espejo de tocador. Su marco plateado estaba deslustrado, pero el cristal estaba impecable. Al acercarse, vio una inscripción grabada en una esquina. «Para Evelyn, que tu reflejo capture siempre tu luz». La mujer de la televisión, Evelyn, había vivido en su casa. Sintió que un frío terror se apoderaba de él. Estaba demasiado metido, pero no podía volverse atrás. Tenía que saber la verdad. Guiado por la mujer de la pantalla, Juan realizó el ritual. Dispuso velas alrededor de la televisión, colocando el antiguo espejo frente a la pantalla. El aire se volvió pesado, denso por la expectación. La estática de la televisión se intensificó. Los susurros se transformaron en una cacofonía de voces. Podía sentir cómo su cordura se desvanecía. Entonces, silencio. La estática se despejó. Evelyn ya no estaba sola en la pantalla. Detrás de ella aparecieron figuras, con los rostros ocultos por las sombras y los ojos ardiendo con una luz extraña. 8. Atrapados en la estática. Las figuras hablaron, susurros que parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez. Sus voces, un coro de susurros, llenaron la habitación. Era como si las paredes mismas respiraran con sus palabras.
Hablaban de un reino más allá de la estática, un lugar donde las reglas del mundo físico no se aplicaban, un lugar donde reinaban las sombras y el tiempo no tenía sentido, un dominio de oscuridad y misterio. Revelaron su pacto con Evelyn, una mujer que buscaba más de lo que el mundo mortal podía ofrecer, un trato por el poder, por la inmortalidad, sellado en un ritual oscuro y antiguo, sellado en celuloide y electricidad, un contrato que trascendía el tiempo y el espacio. Pero el ritual había salido mal. Evelyn estaba atrapada, prisionera de su propia ambición. Y ellos, los habitantes de la estática, estaban ligados a ella, sus destinos entrelazados en una red de sombras. Juan observó aterrorizado cómo las figuras se giraban hacia él. Sentía el frío de su mirada, el peso de su presencia. Sus ojos, llenos de hambre y malicia, parecían atravesar la pantalla, intentando alcanzarlo. Él era su salida, su única esperanza de escapar de la estática. 10. La transmisión interminable. Una historia que desafía la lógica y la razón. El pánico se apoderó de él. No estaba libre. Sentía que algo oscuro y siniestro lo acechaba desde las sombras. Seguían ahí, atrapados en los fragmentos de la pantalla destrozada, su poder disminuido pero no roto. Tenía que escapar. La pantalla rota era un portal a otro mundo, un mundo de pesadillas. Huyó de su casa, los susurros resonando en sus oídos. Los susurros eran como garras invisibles que intentaban atraparlo. Corrió hasta que le quemaron los pulmones y las piernas le suplicaron clemencia. Cada paso era una lucha contra el miedo que lo consumía. Pero la sensación de estar siendo observado no le abandonó. Sentía ojos invisibles clavados en su espalda. Una presencia que no podía ver, pero que sabía que estaba ahí. Buscó ayuda, pero ¿quién le creería? Una televisión encantada, una historia que parecía sacada de una película de terror, una estrella del cine mudo, figuras que cobraban vida desde la estática, criaturas del más allá de la estática. Sonaba a locura, pero para él era una realidad aterradora. Era prisionero de su propia pesadilla, una pesadilla que parecía no tener fin, una pesadilla que no había hecho más que empezar. Cada esquina, cada sombra, era un recordatorio de que no había escapatoria. 11. ¿Escapar de la realidad? Años después, Juan se sintió atraído de nuevo a su casa abandonada. No podía evitarlo, algo en su interior lo llamaba, una fuerza invisible que no podía resistir. Se alzaba desolada, como testimonio de su vida destrozada. Las paredes, una vez llenas de vida, ahora estaban cubiertas de polvo y telarañas, reflejando el paso del tiempo y el abandono. Al entrar, el aire se volvió pesado, los susurros regresaron. Eran voces familiares, ecos de un pasado que nunca pudo olvidar, resonando en cada rincón de la casa. Se detuvo ante los restos del televisor. Recordó las noches en que se sentaba frente a él, buscando consuelo en las imágenes parpadeantes. En el cristal roto, vio su reflejo, envejecido y demacrado. Las arrugas en su rostro contaban historias de sufrimiento y pérdida. Pero sus ojos eran diferentes. Había algo en ellos, una chispa que no reconocía, una mezcla de miedo y curiosidad. Tenían un destello de estática, un brillo de algo no del todo humano. Era como si estuvieran conectados a otra dimensión, a un mundo más allá de la realidad. Extendió la mano y sus dedos rozaron el frío cristal roto. Sentía una conexión, una energía que fluía a través del vidrio, uniendo su mundo con el otro lado. Una escalofriante comprensión lo invadió. No había escapado. Todo este tiempo había estado atrapado en una ilusión, una prisión de su propia mente. Se había convertido en parte de la transmisión, ligado para siempre a la estática y a las criaturas que habitaban en ella. El ciclo continuaba. La realidad y la fantasía se habían fusionado, y Juan era ahora un prisionero eterno de su propia creación.